Gracias también a aquellas personas que nos visitan. Algunos tal vez lo están haciendo por primera vez, otros ya han venido otras ocasiones, y a todos, ¿qué les decimos, hermanos? Bienvenidos. Gracias a Dios, hermanos, que nos da esta oportunidad de estar aquí. Hemos ya llevado a cabo algunos actos de adoración, hemos ya orado, hemos cantado, también hemos participado de la Cena del Señor y hemos también ofrendado conforme al mandamiento del Nuevo Testamento para la iglesia. Así que hemos hecho ya esas 4 cosas, solamente nos falta, dentro de la parte de la adoración, pues escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y quiero invitarle a que abra sus Biblias, si acaso tiene una a la mano, y si no tiene Biblia a la mano, cuando menos escuche lo que la palabra de Dios dice. A veces nos perdemos un poquito en la búsqueda del pasaje, y ya cuando lo encontramos, pues ya estamos en otra cosa. Así que si batalla un poquito para encontrarlo, es mejor que escuche lo que la Biblia dice, y probablemente va a entender mejor lo que estamos tratando de decir ahora. Así que vamos a leer lo que dice la Escritura en Mateo 13, verso 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice la Escritura, es el Señor Jesús el que está hablando aquí, y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Bueno, tal vez algunos de nosotros hemos conocido historias acerca de tesoros que fueron encontrados. Hay algunas películas, por ejemplo, en el cine moderno, que se centran en eso, en personas que están buscando un tesoro y encuentran finalmente ese tesoro. Otros quizá conozcamos historias de personas que encontraron verdaderamente un tesoro. Tal vez usted conoce a alguien, yo en lo particular conozco personas al menos conozco a una persona que sé que se encontró alguna vez un tesoro, ¿sí? Es más, conozco personas, y tal vez usted conoce también a alguien que se han dedicado su vida a buscar tesoros. Y bueno, pues no siempre tienen realmente la suerte, si le quiere usar esa palabra, para encontrar tesoros. Bueno, sin embargo, creo que todos estamos realmente entendiendo de qué está hablando aquí acerca de encontrar un tesoro. Creo que cual más, cual menos de los que estamos aquí deseáramos un día encontrarnos un tesoro. Sería algo maravilloso, ¿verdad? Así que Jesús, hermanos, Jesús escogió este tema acerca del buscar y encontrar tesoros para darnos una enseñanza acerca de lo valioso de la iglesia, para darnos una enseñanza acerca del valor de la iglesia, es decir, del valor del reino de los cielos, como Él lo establece aquí. Y hay al menos 3 enseñanzas que podemos encontrar o que pueden ser observadas en esta parábola sobre el valor del reino o el valor de la iglesia que Jesús dio. Hay 3 enseñanzas grandes ahí. La primera de ellas es que el reino de los cielos es como un tesoro. Y eso, como dice la primera parte de la parábola, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. ¿Sí? Semejante a un tesoro. Así que cuando Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro, lo primero que debemos entender aquí es lo que significa la palabra o la frase reino de los cielos. El reino de los cielos es la iglesia. Jesús, cuando empezó su ministerio, y antes Juan el Bautista, cuando empezaron su ministerio, en Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 4, hablaron, o su predicación giraba acerca de que el reino de los cielos se había acercado. En Marcos capítulo 9 y versículo 1, Marcos 9:1, Jesús dijo: de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Jesús, antes de partir al cielo, le dijo a sus discípulos como respuesta a la pregunta que uno de ellos dijo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no les toca a vosotros saber ni los tiempos ni los sazones que el Padre puso bajo su sola potestad. Hechos capítulo 1, verso 6 en adelante. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2 leemos que cuando llegó el día del Pentecostés todos estaban reunidos y de repente se oyó un estruendo como de un recio viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, ¿sí? Y se les aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2 verso 1 al verso 4. Así que en Hechos capítulo 2 lo que había dicho Jesús de que algunos no morirían hasta que vieran el reino de los cielos establecido, se cumplió. En Hechos 2 el reino fue establecido, y fue establecido cuando, después de que Pedro predicó el Evangelio y ellos dijeron qué podían hacer, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En el verso 41 del mismo capítulo 2 de Hechos dice que con estas y con otras muchas palabras Pedro les exhortaba diciéndoles: sean salvos de esta perversa generación. Y luego en el verso 40, eso dice en el 40, en el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, ahí empezó la iglesia. ¿Cómo sabemos que ellos fueron añadidos a la iglesia? Porque en el verso 47 lo dice. En el verso 47 del mismo capítulo 2 de Hechos dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Así que el reino y la iglesia son una misma cosa. El reino fue establecido en el día del Pentecostés. Así que eso es lo primero que tenemos que entender ahí. La palabra reino de los cielos es la iglesia. Más tarde, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Colosenses, en Colosenses capítulo 1 y verso 13, Pablo dijo que ellos habían sido trasladados al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, hermanos, ellos ya estaban en el reino porque ellos ya pertenecían a la iglesia. Bueno, es Jesús el que está hablando aquí en Mateo capítulo 13, verso 44, y diciendo que la iglesia entonces es como un tesoro. Ahora, ¿por qué la iglesia es como un tesoro? Bueno, en primer lugar, la iglesia es como un tesoro por la salvación que hay en él. Por la salvación que hay en él. No hay nada, hermanos, que las personas podamos hacer. No hay una cantidad de dinero que podamos pagar. No hay una vida tan justa que podamos vivir que por medio de esto podamos adquirir nuestra salvación. La salvación es algo por gracia, es algo que Dios nos ha dado por gracia, por su beneplácito. Él estableció el medio para la salvación. Así que cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Cristo y nosotros escuchamos lo que Él quiere que hagamos para ser salvos y obedecemos ese Evangelio en el bautismo, porque así lo ha mandado el Señor, entonces nosotros somos añadidos a la iglesia, al reino de Cristo. Y entonces, hermanos, estamos adquiriendo, si se puede decir de esa manera, o estamos entrando a algo realmente valioso. Por eso es que la iglesia, hermano, es descrita por el Señor Jesús como un tesoro, por lo valioso que esta es, y especialmente es valiosa por la salvación que obtenemos. Cuando Pedro dijo que ellos se arrepintieran de sus pecados en Hechos 2:36, porque ellos habían crucificado al Maestro, y ellos preguntaron, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Ellos obedecieron el Evangelio, 3,000 personas, y fueron añadidos a la iglesia. Ellos consideraron al reino de los cielos como algo valioso, porque allí había salvación. Ahora mire también lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 5 y verso 23. Efesios 5:23. Pablo, escribiendo ahí, dijo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero dijo también que Él es su Salvador. Qué gran bendición, hermano, tenemos nosotros los cristianos de haber sido salvos de nuestros pecados por medio de haber obedecido el Evangelio. Eso es lo más valioso que podamos tener en la vida. Mire lo que dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
Ahora, dice además, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero hay algo más, y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador de su único cuerpo, que es la iglesia. Entonces considere si la iglesia es valiosa o no. Considere si realmente estuvo correcto Jesús al comparar a la iglesia con un tesoro, por el valor de la salvación, hermano. La salvación que podemos obtener a través de Cristo. Algunos dicen en nuestros días, la iglesia no importa. La iglesia no importa. La iglesia no salva. Eso es una mentira. Eso es una mentira realmente, porque el lugar donde están los salvos es en la iglesia. Jesús puso a aquellos primeros que formaron la iglesia en la iglesia. Él los añadió a la iglesia, Hechos 2:47, el lugar donde están los salvos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, note a quién, a los salvos. ¿A dónde? A la iglesia. Y este pasaje lo confirma. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador de la iglesia. Por lo tanto, nadie que no esté en la iglesia puede ser salvo. Nadie que no esté en la iglesia puede ser salvo, porque Cristo es el Salvador de la iglesia. Ahora bien, entonces Jesús comparó el reino de los cielos como un tesoro por la salvación que hay en Él, por la salvación que tenemos en la iglesia. Pero además también, hermano, la comparó con un tesoro por las bendiciones espirituales que encontramos en la iglesia. Sí, hermano. Vea lo que dice Efesios capítulo 1 y verso 3. Efesios capítulo 1 y verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, note esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual, Axel, está en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esos lugares celestiales, hermano? Es la iglesia de lo que está hablando Pablo ahí. Esa es la iglesia. Por lo tanto, la bendición espiritual solamente puede estar dentro de la iglesia. En otras palabras, nadie puede recibir bendición espiritual, hermano Jorge, si no está dentro de esos lugares celestiales. Y para estar en esos lugares celestiales se necesita estar en Cristo. Fíjese otra vez, lea el versículo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se fija? Por lo tanto, hermano, analicemos un poquito acerca de cuáles son esas bendiciones espirituales que tenemos en la iglesia. Bueno, en primer lugar, ahí mismo en Efesios, en el verso 4, y en el verso 5, tenemos la primer bendición espiritual. La primer bendición espiritual al estar en la iglesia es que venimos a ser parte de los escogidos de Dios. Vea lo que dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La primera gran bendición espiritual entonces que se menciona ahí es que somos escogidos en Cristo. Esto de ser escogidos en Cristo no significa que arbitrariamente Él te escogió a ti para que fueras salvo y a otros los escogió para ser condenados. No, eso no es lo que significa esa palabra, puesto que la Biblia enseña también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 14 que nosotros somos llamados para ser escogidos de Dios por medio del Evangelio. Así que cuando el Evangelio llegó a su vida, era Dios el que le estaba llamando para venir a ser un escogido de Él. Y cuando usted decidió obedecer el Evangelio, bautizándose para el perdón de sus pecados, entonces vino a ser parte de estos escogidos de Él. Esa es la primera gran bendición. Usted se convierte en un escogido de Dios. Pero además hay otra gran bendición en el verso 5. En el verso 5 dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esta es otra bendición grandísima que tenemos al estar en el cuerpo, en la iglesia, porque al estar ahí
somos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Venimos a ser parte de la familia de Dios. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 1 y verso 11 y 12, fíjese lo que dice. Juan capítulo 1, verso 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Las personas a veces piensan que toda persona que está en este mundo es un hijo de Dios. Pero la verdad es que todas las personas que estamos en este mundo somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios, porque Él nos hizo, Él nos formó. Pero el término hijo, según Juan capítulo 1, verso 12, se aplica exclusivamente a aquellos que han creído en Jesús. Aquellos que no han sido engendrados por medios humanos, sino han sido engendrados por Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios nos engendra como sus hijos? Por medio del Evangelio. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, entonces venimos a ser parte de la familia de Dios. Y somos adoptados como sus hijos. Bueno, esa bendición de ser adoptados hijos de Dios, hermano, es parte de esa bendición espiritual que hay en los lugares celestiales, es decir, en la iglesia. Mucho más pudiéramos decir de cada una de estas bendiciones, pero solamente voy a mencionar otras. Por ejemplo, en el verso 7 se habla de la redención por medio de la sangre de Cristo como otra bendición espiritual. La palabra redención se aplica, o quiere decir, ser comprados por un precio, y se aplicaba a cuando un esclavo era comprado por un precio. Era el precio de su libertad, el precio que se pagaba. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Cristo ha pagado el precio de la libertad nuestra del pecado. Por eso dice que en los lugares celestiales hemos tenido redención también. Y luego agregó ahí mismo el perdón de los pecados. También dice en el verso 11 que tenemos herencia. Tenemos herencia. Esa herencia se refiere a nuestra herencia eterna que tenemos en el cielo. Y luego en el 13 dice también de que después de haber oído la palabra de verdad y después de haber oído el evangelio de salvación y habiendo creído en él, también dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es otra bendición espiritual. Pudiéramos pasarnos días enteros estudiando cada una de ellas, ahora solamente se las quiero mencionar. Pero le menciono esto, mi estimado hermano y oyente, para que se dé cuenta. Porque Jesús comparó al reino de los cielos con un tesoro. Hermanos, porque el reino de los cielos es como un tesoro por el valor que tiene. La salvación es el más grande tesoro que podemos tener, es la más grande riqueza que podemos tener. Las bendiciones espirituales es lo más maravilloso que le pueda pasar o que le pueda suceder a un ser humano. Por lo tanto, hermanos, el reino de los cielos es como un tesoro. Pero además es también como un tesoro por el valor que tiene el poder tener una comunión cercana con Dios. Así es. Fíjese esto, hermano. En una ocasión, un hombre dijo: sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Quién fue este hombre que dijo eso? Bueno, fue aquel ciego al que Jesús curó. Eso no lo dijo Jesús, lo dijo el hombre ciego. Pero ese hombre ciego, hermanos, estaba diciendo una realidad. Dios no puede tener comunión cuando las vidas nuestras están llenas de pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Lea Romanos capítulo 6, verso 23. En Romanos 6:23 Pablo dijo: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pablo no estaba hablando ahí de la muerte física, sino estaba hablando de la muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Por lo tanto, lo que el apóstol estaba diciendo es que la paga del pecado es que estamos separados de Dios, muertos espiritualmente hablando. En Efesios capítulo 2 y verso 1 también Pablo dijo, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que el pecado causa que estemos separados de Dios. No podemos tener comunión con Dios por eso. Sin embargo, cuando Cristo viene a nuestra vida,
Cuando nosotros oímos el Evangelio de Cristo y lo obedecemos en el bautismo, no en balde somos bautizados en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque es en ese momento cuando nos bautizamos, cuando la deidad completa viene a ser morada en nosotros, viene a estar con nosotros, venimos a estar en comunión con Él. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, hermanos, ¿sí? Veamos ahora lo que dice ahí el verso 14, el verso 13-14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Solamente viendo ese versículo, hermano, nos damos cuenta cómo venimos ahora nosotros a recibir ese don del Espíritu Santo. Pero ahora mira lo que dice el capítulo 2 también. Fíjate lo que dice en el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Nota esto, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué somos edificados? Para que more Dios en nosotros en el Espíritu. Así que, por eso Jesús comparó el reino de los cielos, la iglesia, como un tesoro, por lo valioso que es. Es valioso porque la salvación está en la iglesia. Es valioso porque las bendiciones espirituales están en la iglesia. Y es valioso porque solamente estando en la iglesia es como podemos tener una comunión íntima con Dios. Muchos han querido separar a la iglesia de la salvación, a la iglesia del evangelio, a la iglesia de tener una relación con Cristo. Y eso, hermanos, es falsa enseñanza. Eso es algo que la Biblia no dice. La iglesia ha estado en el propósito de Dios desde la eternidad, según Efesios 3, 10 y 11. Así que, si Dios planeó nuestra salvación desde la eternidad, y si Cristo obró nuestra salvación derramando su sangre, y si su sangre sirvió para comprar la iglesia, y la muerte de Cristo estaba planeada desde la eternidad, Josué, entonces la iglesia estaba planeada también desde la eternidad. Y no la podemos separar de lo que Cristo hizo. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos, hermano, está aislado, es como un tesoro valioso. Pero hay algo más, hermano. Hay algo más. Quedan 10 minutos. El reino de los cielos, hermanos, es también como un tesoro que alguien encuentra. ¿Ok? Es como un tesoro que alguien encuentra. Si vuelve a leer nuevamente Mateo capítulo 13, verso 44, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. ¿Ok? El reino de los cielos es como un tesoro que alguien encuentra. Mire esto. Algunos, hermanos, encuentran la iglesia providencialmente. No quisiera usar la palabra casualmente, porque creo que las casualidades no existen. Pero sí creo que hay personas que han encontrado a la iglesia por casualidad. ¿Sí? Algunos de nosotros la hemos encontrado así. Note la historia que contó Jesús aquí. Este hombre encontró ese tesoro providencialmente. Él no lo andaba buscando. Él simplemente pasó por ese campo. Ese campo se refería a un terreno. Ese terreno ni siquiera era de él. Él simplemente estaba de paso por ahí y tal vez vio algo a lo lejos y se le hizo algo interesante. Fue y escarbó tantito y dijo, aquí hay algo. Y siguió escarbando y encontró que era un tesoro. ¿Él estaba buscando ese tesoro? No lo estaba buscando. Él salió ese día o se levantó ese día de su cama diciendo, bueno, voy a ver qué tesoro me encuentro. No. Él tal vez iba a su trabajo, tal vez regresaba de él, tal vez iba a visitar a algún enfermo, tal vez iba a hacer algún negocio. Pero en ese transcurrir, entonces se encontró
con este tesoro. Algunos, hermanos, encuentran la iglesia así, providencialmente. No la estaban buscando, pero de repente llegaron a una estética donde había una mujer llamada Juani, y ahí Juani les predicó el evangelio. ¡Wow! Pregúntele a Marisa lo que le pasó. ¿Sí? No se vale dar testimonios, pero María le puede contar en lo personal cómo ella conoció el evangelio. ¿Sí? Tal vez algunos de ustedes también conocieron el evangelio de esa manera. No lo estaban buscando, pero se lo encontraron en la vida. Bueno, algunos, hermanos, han encontrado el evangelio providencialmente porque Dios ha puesto los medios para que les llegara el evangelio a su vida. Déjeme decirle algo. Si usted está aquí providencialmente, o como usted lo pensó, casualmente, o por casualidad, yo le voy a decir que usted no está aquí por casualidad. Dios providencialmente le ha hecho estar hoy aquí, y que usted tenga la oportunidad, no de escucharme a mí, no a mí, sino al evangelio, a la palabra de Dios, que es lo importante aquí, no los que hablamos, sino el mensaje que se predica. Pero no es casualidad eso. Es la providencia de Dios que le ha traído hasta aquí, para que usted, sin buscar, encuentre el tesoro del evangelio. Bueno, sin embargo hay algunos, hermano, que lo encuentran porque lo estaban buscando realmente. Mire lo que dice en la siguiente parábola, en el verso 45 y en el verso 46. Jesús también dijo de que el reino de los cielos, la iglesia, es también semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, algunos, hermanos, encuentran el reino de los cielos porque lo están buscando, al igual que este mercader se levantaba cada día pensando, teniendo en mente, teniendo la meta de poder encontrar un día esa perla de gran precio. Y un día, ¡prum!, se la encontró. Así que entonces fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquello que él estaba buscando. Tal vez tú viniste aquí porque estás buscando el reino de Dios, porque estás buscando a Dios mismo. Tal vez tú no eres como el que se encontró el tesoro, eres como el que está buscando esa perla del gran precio. Pero al igual que una perla de gran precio y al igual que un tesoro, bueno, la iglesia es valiosa, el reino es valioso, y estás ahora aquí y puedes realmente conocerlo en toda su magnitud. Así que algunos, como el que buscaba la perla, hay personas que están preocupadas acerca de conocer a Dios. Y Dios, hermano, pone también los medios para que le conozcan. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de predicarle a las personas, porque no sabemos si dentro de esas personas hay alguien que, como el que buscaba perlas, está buscando a Dios. Pero déjame decirte un tercer grupo de personas. Algunos lo encuentran, no providencialmente, no porque lo están buscando, sino simplemente porque ellos son buscados directamente por Dios a través de la predicación de la palabra. Y esto sucede cuando alguien le está hablando a otro de Cristo, cuando alguien se preocupa por las almas que están afuera, cuando alguien ve a alguien y dice a esa persona, yo le voy a hablar del Señor. El evangelio mismo los busca. Algunos no lo encontraron providencialmente o lo estaban buscando. Más bien fue porque el evangelio los buscó a ellos a través de la predicación de la palabra. Ahora, la tercera cosa que le quiero decir, a la tercera gran enseñanza que hay aquí, es que además de que el reino de los cielos es como un tesoro por su valor, y además de que el reino de los cielos es como un tesoro que alguien encuentra, también el reino de los cielos tiene un valor superior. El valor del reino de los cielos es superior. Y esto es lo que se demuestra en este hombre, que al encontrar ese tesoro, lo escondió de nuevo, para que nadie se lo quitase. Y luego fue y se desprendió de todo lo que tenía, vendió todo lo que tenía, para con ese dinero adquirir aquel campo y hacer suyo aquel tesoro. Deténgase un momento a pensar en esto. Este hombre vio en primer lugar al tesoro que encontró, y que también escondió, como más valioso
que todos los bienes que él tenía. ¿Cuántos bienes tendría Josué? No sé. Pero tenía bienes. Tal vez fue mucho, tal vez fue poco, pero para él era todo lo que tenía. Pues todo lo que él tenía, no era más valioso que el tesoro que había encontrado. Hermanos, el hombre fue y vendió todo lo que tenía para adquirir aquel tesoro. Así, hermanos, Cristo quiere que las personas valoremos a la iglesia. La iglesia debe de tener un valor superior a todos los bienes o posesiones que podamos tener las personas. Para este hombre el reino de los cielos fue más valioso que eso. ¿Sí? Ahora, una pregunta debemos hacernos en esta ocasión. ¿Qué es lo más valioso para mí? ¿Es más valioso mi casa porque gracias a Dios ya la terminé de pagar? ¿Es más valiosa mi casa porque ya la terminé de construir? ¿Es más valioso mi trabajo porque finalmente ahí tengo seguro y tengo todo lo que necesito? ¿Es más valioso mi carro? ¿Es más valioso mi sueldo, el ganar dinero? ¿O la iglesia más valioso que todo esto? Para este hombre, todo lo que él tenía le resultaba de menos valor. No que no lo valorara, no que no le diera importancia, estoy seguro que le daba importancia, pero consideró más valioso el tesoro que había encontrado. Así es la iglesia, hermano. Uno debe considerarla más valiosa que cualquier posesión material. Mire esto, qué diferencia de este hombre en razón de aquel joven rico del que se nos habla en Mateo 19, 21 y 22. En Mateo 19, 21 y 22, Jesús contó de un joven rico que antes había venido a Jesús diciéndole: Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos sabes, hijo, guárdalos. Él dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús les dijo: bueno, si todo esto has hecho desde tu juventud, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces este hombre dice que se entristeció y se fue. ¿Por qué? Bueno, el evangelista dice que porque tenía muchas posesiones. ¿Qué diferencia entre este hombre y este joven rico? Este hombre que encontró el tesoro consideró más valioso el tesoro aún que sus posesiones. Muchos hermanos no han venido a Cristo porque tienen muchas posesiones. Y aunque el Señor nunca les ha pedido que se deshagan de ellas o que las vendan o que se las den a los pobres, el Señor sí les ha pedido que le pongan a Él por encima de sus posesiones. Y por esa razón, como el joven rico, se van y se alejan del Señor. Pero también, hermano, también el reino de los cielos tiene un valor superior a todos los bienes intelectuales que las personas podamos tener. Algunos, hermanos, han valorado más la sabiduría humana que la sabiduría de Dios. Algunos han considerado a la Escritura como algo para ignorantes, como algo que realmente no cabe en un mundo lleno de modernidad, de ciencia y de inteligencia humana. Han considerado más valiosa la ciencia que a la Escritura misma. Pero el apóstol Pablo, hermanos, dice que Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Primero los Corintios capítulo 2. Y Dios enloqueció la sabiduría del mundo y le agradó salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Así que no es a través de la sabiduría del mundo, la cual es incierta, la cual no es perfecta, la cual tiene que irse mejorando día tras día, porque lo que va descubriendo el hombre se vuelve obsoleto y obsoleto y obsoleto. Dios enloquece la sabiduría del hombre. Pero a Dios le agradó salvar al hombre por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Por eso uno tiene que llegar a la conclusión de que el reino de los cielos es superior a cualquier bien intelectual que las personas podamos tener. Solo Dios, hermano, tiene la verdad absoluta. Juan 8:32, Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad es la que los hará libres.
En Juan 14:6 también Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad. No hay otra verdad más que Jesucristo mismo. Generaciones han ido, generaciones han venido, inventos han surgido e inventos han venido. La ciencia ha avanzado y seguirá avanzando, pero nunca la ciencia va a poder contradecir a la Escritura. Nunca. Porque la Biblia, hermano, nunca ha pasado de moda. Porque el autor de la Biblia es Dios. Es Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que, hermanos, es superior, el reino de los cielos tiene un valor superior a todos los bienes intelectuales. Y por último, también tiene, hermanos, un valor superior a todos los bienes religiosos. La iglesia tiene un valor superior a cualquier valor religioso. Algunos han valorado más el origen religioso que el reino de los cielos. Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 7 al 8, dijo que él consideró como pérdida todo lo que él había vivido en la religión de sus padres. Ahí en esa parte del capítulo 3 de Filipenses, Pablo habló acerca de todo lo que él había sido como judío. Habló de su excelsitud en el fariseísmo. Habló de cómo sobrepasó a todos los que eran de su generación. Pero en el verso 8 llegó a la conclusión y dijo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Quiero terminar diciéndole esto. ¿Cómo ha llegado usted a tener contacto con el Evangelio? ¿Providencialmente? ¿Lo estaba buscando? ¿O simplemente el Evangelio alguien lo llevó a su vida? ¿Ha considerado que la iglesia es como un tesoro? Por la salvación que encuentra en ella, por las bendiciones espirituales que hay allí, por la comunión que usted puede tener con Dios a través de ella. ¿Ha pensado que la iglesia tiene un valor superior, o tiene la iglesia realmente un valor superior para usted, mayor que sus posesiones, mayor que su sabiduría, mayor que sus orígenes religiosos? Quiero decirle esto: su respuesta al llamado de Dios, a la obediencia al Evangelio, es lo que determina realmente el valor que usted le da a la iglesia. Así que si usted se ha encontrado con el Evangelio, pero usted no lo ha obedecido, para usted la iglesia no es ese tesoro que este hombre escondió, ni es esa perla de gran precio que este hombre encontró. Para usted hay cosas que han sido más superiores y que tienen más valor que esto. Por eso en esta ocasión la invitación para usted es que considere a la iglesia y al reino de los cielos como Cristo dijo que era, como un tesoro escondido o como una perla preciosa. Mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación, si usted quiere venir hoy a obedecer el Evangelio, usted puede hacerlo. Nosotros le ayudamos. Hermano.